por la asistencia a este acto. Es para mí, en nombre de la Facultad de Derecho, un honor dedicar estas palabras o expresar estas palabras de instalación de este seminario sobre Derecho Penal, sobre Derecho Procesal Administrativo y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. O sea, hace poco decía en mi lección inaugural de este año académico que nosotros como profesores no nos podíamos limitar nuestra actividad a la denuncia de los actos arbitrarios del poder público. Es decir, en todo caso debemos realizar una labor constructiva y hacer un análisis detallado de la ley, al punto de poder ofrecer alternativas de interpretación que puedan, de cierta forma, hacer menos dañosa la aplicación de esas leyes. En este sentido, esta tendencia me recuerda el caso, recuerda el caso del franquismo, por ejemplo, en España, en el cual muchos juristas liberales desde la universidad y algunos que logró colarse en el Tribunal Supremo Español hacían una interpretación menos dañosa de esas leyes o de leyes que de cierta forma eran impuestas por ese brutal régimen. Por otro lado, la sola denuncia de inconstitucionalidad o la acusación de que no hay Estado de Derecho en Venezuela puede servir muy poco para la solución de casos concretos y para la aplicación de la justicia. Por eso yo creo que en todo caso debe realizarse un análisis riguroso de las leyes, tratar de hacer o de dar una interpretación lo menos dañosa posible para su aplicación efectiva. En todo caso siempre queda la labor de denuncia y la labor de expresar los actos arbitrarios del poder público. Sin embargo, siempre de forma rigurosa, o sea, para que no se quede solamente en una declaración a los medios de comunicación. Además, este acto tiene una significación muy importante porque se realiza en el marco del aniversario de la Revista de Derecho Público, de 30 años de la Revista de Derecho Público. Sin lugar a dudas, la publicación más importante, más prestigiosa del derecho público venezolano. O sea, el derecho público en Venezuela, el derecho administrativo, el derecho constitucional no pueden entenderse sin la referencia a esta importante publicación que ya llega a sus 30 años. O sea, si ustedes, porque la mayoría de ustedes son estudiantes de pregrado, como veo acá, si ojean algunos de los números de esa revista de los años 80, de los años 90, podrán observar un debate de alta calidad, sobre todo a través de la jurisprudencia. O sea, cuando nuestra Corte Suprema, cuando la Sala Política Administrativa y la Corte Primera de la Contencioso Administrativa emitían sentencias de importancia para el desarrollo jurídico del derecho administrativo, siempre se hacía eco de esas sentencias y se comentaban esas sentencias. Se hacía un debate muy interesante de los juristas de la época en la Revista de Derecho Público. No obstante, aun cuando hoy ya no existe la misma calidad de las sentencias ni en la Sala Política Administrativa ni en la Corte Primera y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, la revista mantiene su calidad con aportes de jóvenes juristas que siempre mantienen el debate y la inquietud por el derecho administrativo y el derecho público en general en Venezuela. Por otro lado, también quiero hacer alusión a una parte muy importante de este acto que se refiere a la intervención del profesor Alan Gruber, que intervendrá al final de esta jornada académica. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo, así como no puede entenderse en Venezuela sin la Revista de Derecho Público que está cumpliendo 30 años, tampoco el derecho administrativo en Venezuela se puede entender sin la participación, sin la intervención del profesor Alan Gruber, que lamentablemente no puede acompañarnos en este acto. ¿Por qué? Porque de cierta forma se puede decir que hay una evolución o una modernización del derecho administrativo con los aportes del profesor Gruber, que además de haber sido siempre un abogado muy prestigioso, también nunca descuidó la actividad científica. Por eso, como motor importante, como profesor, como fundador de la Revista de Derecho Público. Y voy a terminar contando una anécdota con el profesor Gruber que de cierta forma siempre la tengo en cuenta. O sea, yo estudiaba segundo año de Derecho y un profesor de Derecho Constitucional nos mandó a entrevistar a dos juristas a preguntarles qué era la Constitución. O sea, la pregunta era esa: ¿qué es la Constitución? Entonces, unos compañeros y yo escogimos primero a Rafael Pisani, porque de cierta forma yo seguía mucho todo lo que había escrito, lo poco que había escrito Rafael Pisani. De cierta forma era
el jurista de introducción al derecho, de teoría del derecho, muy influenciado por Kelsen en ese tiempo, de moda no, pero sí de mayor importancia en Venezuela. Y el otro que entrevistaron fue a Alan Gruber Carías. O sea, Alan Gruber Carías lo fuimos a entrevistar en el Instituto de Derecho Público de la Central cuando él era director del Instituto de Derecho Público. Y llegamos, no recuerdo si iba solo, iba una persona conmigo, y cuando Gruber nos atiende y le decimos que venimos a hacer una entrevista, él se ríe y dice, bueno, ustedes los estudiantes de la Católica lo que hacen son entrevistas. O sea, vayan a los libros, que ahí está lo que de cierta forma uno dice o los autores dicen. Claro, no lo decía de mala gana porque inmediatamente sacó, o sea, habíamos escogido a Alan Gruber, o yo había propuesto a Alan Gruber entrevistarlo porque había leído en ese tiempo Instituciones Políticas y Constitucionales, o sea, un libro muy importante de él que tiene 2 tomos, gris, que nunca me parecía que perdía actualidad. Pero en ese momento cuando nos atiende nos dice aquello, que nosotros quedamos un poco desconcertados, o sea, porque parecía que no nos iba a atender. Sin embargo, sacó un libro que acababa de publicar en la Universidad de Alcalá de Henares y fotocopió una parte que se refería específicamente a la Constitución y nos la dio, y nos dio todo el apoyo bibliográfico. Bueno, efectivamente no dio ninguna entrevista, porque dijo algo que era cierto, o sea, que uno tiene que ir a los libros, estudiar para poderse hacer abogado, para hacer una labor de investigación. De todas maneras, aunque el profesor Gruber no nos pueda acompañar acá, me parece muy importante escucharlo hoy a través de una videoconferencia. De más está decirle entonces, darle la bienvenida y desearle una mañana provechosa.